Bien, entonces, chicos, vamos a continuar con el principio de no contradicción. Y empezamos con la versión débil. No existe nada, ningún ente que a la vez existe en alguna medida y también no existe en absoluto. Bien. Aquí estoy haciendo una afirmación parcial, más o menos, y a mano derecha tengo la negación total. Esto es una supercontradicción, no una mera contradicción, sino una supercontradicción. Entonces, en la versión débil lo que excluye es una supercontradicción. ¿Sí? No puede ser que un ente existiendo en alguna medida no existe en absoluto. ¿Okay? O, para expresarme en términos de propiedades, no puede ser que si un ente tiene una propiedad en alguna medida, no la tenga en absoluto, en ninguna medida. ¿Sí? Eso es absurdo. ¿Sí? Creo que, si ya lo dije, pongamos otra vez. Absurdo, sin sentido, ilógico, irracional, además de totalmente falso. ¿Ya? Ilógico e irracional podemos tomarlo como algo sinónimos. Sin sentido es que no tiene significado, no dice nada. Es decir, bla, bla, bla. ¿Sí? Sí, el absurdo viola las leyes de la lógica y esto es simplemente carencia total de verdad. Bien. Podríamos hacer una tabla de verdad para que se vea. ¿Sí? A ver, hagamos eso en una lógica pentavalente. A ver, para ello necesito la tabla de verdad de... A ver. P, LP, no P, totalmente falso P. ¿Sí? A ver. 1. Voy a utilizar 5 valores. 1 es el valor total, 3/4 es 75% verdadero, el valor medio 50% verdadero, 1/4 25% verdadero y 0. Bien, ahora los valores designados, es decir, aquellos que son verdaderos, son todos menos el 0. Y antidesignados son, es decir, falsos, el 0, todos los demás excepto el 1. Bien, por lo tanto, los valores intermedios son hasta cierto punto verdaderos, hasta cierto punto falsos. ¿Sí? Bien. Ahora, la L significa en alguna medida verdadero. ¿Sí? Si es que P es totalmente verdadero y yo digo P es en alguna medida verdadero, esto es 1. Si P es 75% verdadero y yo digo P es en alguna medida verdadero, eso es 1. ¿Sí? Si P es 50% verdadero y yo digo en alguna medida, entonces si es 25% y yo digo en alguna medida, también es verdadero. Pero únicamente en este último caso, cuando P es totalmente falso y yo digo en alguna medida verdadero, eso es totalmente falso. ¿Okay? La L solo adopta 2 valores, 1 o 0. No tiene valores intermedios. ¿Sí? La negación débil de 1 es 0 y de 0 es 1. Cuando es medio, si es que P es 50% verdadero, eso quiere decir que su negación es 50% verdadera, existente. Si P es 75% verdadero, su negación, ¿cuánto será? ¿Sí? Si el grado de verdad
de P llega hasta los 3/4, esto de acá es denegación, por lo tanto es 1/4. Y si el grado de verdad de P es 1/4, su negación es 3/4. Ahora, la negación total, cuando es 1 es 0, cuando P es 0 es 1. Ahora, ¿qué pasa si P es 75% verdadero? ¿Sí? Y yo digo P es totalmente falso, esto es totalmente falso. ¿Sí? Estoy dando dos valores diferentes. Si P es 50% verdadero, 50% falso, y yo digo es totalmente falso, eso es falsedad total. Igual acá, ¿qué grado de falsedad tiene P cuando es 25% verdadero? ¿Qué grado de falsedad tiene acá? 75%. ¿Sí? Si es 75% falso y yo digo es totalmente falso, eso que digo es falsedad total. ¿Ok? Bien, ahora la conjunción toma el valor menor. A ver, perdón. Las barras inclinadas significa el valor, está simbolizando el valor de verdad de la oración encerrada. ¿Sí? Entonces, el valor de verdad de P y Q es el menor, esto se suele abreviar en latín, el menor de entre el valor de P y el valor de Q. ¿Ya? Una sola regla. ¿Ya? Si comparo los valores de miembro izquierdo y miembro derecho y tomo el menor, ese va a la conjunción. Entonces, veamos, hagamos la tabla de no sucede que P sea más o menos verdadero y a la vez totalmente falso. Bien, entonces aquí bajo la P, y por favor, traten de, si tuvieran una hoja de cuadros, pongan los valores bajo la P, no bajo la L y tampoco en la mitad. ¿Sí? Voy a poner 1, 3/4, 1/2, 1/4 y 0. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuánto es la L? Voy a poner con azul. ¿Sí? Voy a copiar estos valores. En la medida en que P tiene algún grado de verdad, el decir que P es en algún grado verdadero, eso es totalmente verdadero. Y solo cuando P es totalmente falso, el decir que es en alguna medida verdadero es una falsedad total. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, veamos la negación total. ¿Sí? Cuando P es totalmente falso, ¿sí? Decir que P es totalmente falso, eso es una verdad total. En el resto de casos, puesto que P es verdadero en alguna medida y yo digo es totalmente falso, eso es una falsedad total. ¿Ya? Ahora, veamos alguna pregunta. Sí, simplemente estoy trasladando los valores de estos funtores, L y negación total. Ahora, vamos a la conjunción, el valor menor, pero miembro izquierdo es la columna azul y miembro derecho también el color azul. Tomo el valor menor, entre 1 y 0 el menor, 0. Y entonces 0, 0, 0, 0 y 1, 0, el valor menor. ¿Ya? Y ahora, finalmente, ¿alguna pregunta? La conjunción es totalmente falsa, lo cual quiere decir que en ningún caso afirmar P en alguna medida y negarlo totalmente no es verdadero en ningún grado. ¿Sí? Esta conjunción es totalmente falsa, independientemente de cuánto sea P, en todos los casos. Ahora, negar, ¿sí? Esta negación, la negación débil, esta que está aquí fuera de los paréntesis, se aplica a la conjunción. ¿Sí? Cuando la oración que negamos es 0, la negación débil es 1. Y esa es la respuesta final. ¿Sí? Pongamos con rosado, ¿sí? Negación de 0 es 1, 1, 1, 1, 1.
Entonces es totalmente verdadero. Negar una falsedad total es una verdad absoluta, verdad total. ¿Sí? Bien. Ahora, yo estaba dándoles, esto no es una prueba, esto es simplemente una constatación de que esto es un principio lógico, nada más. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿alguna duda sobre esta tabla? ¿No? Ok, ahora les estaba dando la prueba del principio de no contradicción en la versión débil. En realidad, a ver, la versión débil y la simple se siguen del principio de coherencia. Veamos. ¿Sí? Primera premisa, o a ver, principio de coherencia. Tienen muchísimo que ver el principio de no contradicción y el principio de coherencia. Recuerden, les di dos versiones y veamos un ejemplo de la versión final. A ver. Les decía que en la versión inicial el principio de coherencia está diciendo como principio ontológico, ¿sí? Que la existencia de un ente no es superior a aquella medida en la que es compatible con los demás entes. ¿Sí? Entonces, simplemente se está afirmando que para que coexistan varios entes, se tiene que dar cierta armonía entre ellos. No se excluye el conflicto. Es la formulación de este principio es gradual. ¿Sí? Un ente no existe en medida mayor a aquella en que su existencia es compatible con la de los demás entes. Ok, y sabemos que la negación hasta cierto punto, o la inexistencia, es incompatible con la existencia de un ente. Hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces, podemos llegar a la versión final, y pongamos versión final. ¿Sí? A ver, un ente no existe en medida superior a aquella en que deja de existir su inexistencia. Bien. A ver, veamos. Esta es la versión final del principio de coherencia. Empieza con una negación débil. ¿Sí? ¿Negación de qué? De existencia. Aquí estoy poniendo, dice, no en medida superior. Es decir, hay un tope, un máximo de existencia que tiene un ente cualquiera. ¿Sí? Un ente cualquiera. Entonces, este principio de coherencia está poniendo un límite, un alto, un tope. ¿Sí? ¿Y cuál es ese límite? La medida en que deja de existir su inexistencia.
Dejar de existir significa no existe, su inexistencia. ¿Sí? Aquí hay una negación, acá otra negación. ¿Ya? Entonces, a ver, pero esta primera negación está aplicado a esto de acá. No más allá de esto de acá, la inexistencia de su inexistencia. Entonces, este principio es como una especie de doble negación. Veamos una escala. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Nuevamente, abajo 0%, arriba 100%. Supongamos un ente que tenga 70% de existencia. ¿Sí? Apliquemos a este ente este principio de coherencia. ¿Sí? A ver, tiene 70%, a ver, aquí existe, acá no existe. Bueno, el 0 es negación total. ¿Sí? En este nivel no existe en absoluto, acá existe al 100%. Si es que su grado de existencia llega hasta acá, 70% esto es de existencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto de aquí? Esta región desde el 70 al 100% con respecto a este ente. Esto es su inexistencia. ¿Y en qué medida es real la inexistencia de este ente? 30%. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ahora, otra pregunta. Verán, este 30% es de realidad o existencia de la inexistencia. ¿Se comprende eso? Voy a escribir para que... A ver, un ente existe al 70%. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir, ¿sí? No existe en un 30%. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, la inexistencia del ente. ¿Existe en qué medida? Del 30%. La inexistencia existe en un 30%. Ahora, la inexistencia, ¿sí? El grado de existencia de la inexistencia es esto de acá, 30%. Ahora, quiero saber, ¿la inexistencia no existe en qué medida? 70%. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Aquí tengo dos negaciones. Solamente les remarco esto de aquí. No existe la inexistencia en esta medida. ¿Sí? ¿Esta medida del 70% es por el gráfico o porque existe una regla? Es por el gráfico. Lo que estoy suponiendo aquí es que hay una escala del 0 al 100. Y pongo un punto, le ubico el punto en alguna parte de esto y empiezo a hacer los razonamientos. Puede ser cualquier punto. ¿Sí? Infinitos. ¿Sí? Esto es un mero ejemplo. Ahora, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Verán que estoy diciendo, pero todo esto es contradictorio. La inexistencia existe. ¿Sí? Un ente existente no existe. ¿Sí? Eso es dialéctico. Ahora, ¿qué dice el principio de coherencia en esta versión final? ¿Sí? Sí.
un ente cualquiera, pongamos este ejemplo de acá. ¿En qué medida existe? En el 70%. Esa medida no es superior a aquella en que no existe su inexistencia. No existe su inexistencia, 70%. ¿Sí? La existencia de este ente no puede ir más allá que la medida en que no existe su inexistencia. Es lo que está dicho acá. Espero que con este ejemplo quede claro. Estoy hablando de grados. ¿Sí? Aquí un ejemplo en particular. Bien, les ponía aquí el doble negación. ¿Sí? Recuerden, hay ese principio de la lógica. P equivale a no P. Una afirmación equivale a dos negaciones. Equivalencia. ¿Okay? Bien, entonces, a partir de esta versión, podemos nosotros deducir la versión débil del principio de no contradicción. ¿Sí? Si es que la existencia es compatible con la inexistencia solamente en la medida en que está expresado por esta relación, entonces, en la medida en que un ente no existe en absoluto, ¿sí? Está a este nivel. Entonces, es totalmente imposible que, sin existir en absoluto, exista en alguna medida. Entonces, con este supuesto, esto de acá es imposible. Para guardar la coherencia en el ser. ¿Ya? La negación podemos tomarla como destrucción. Si es que es negación total, es aniquilación. ¿Sí? Si es que esta negación total le baja el grado de existencia a 0, entonces le quita toda existencia. No puede ser que, dándose lo uno, a la vez también se dé lo otro, y al revés. No puede ser que, si el ente tiene algún grado de existencia, no existe en absoluto. Eso es imposible. Totalmente imposible. ¿Sí? Y lo mismo se puede decir con respecto a la versión débil. ¿Sí? A ver, entonces, por el principio de coherencia, ¿sí? Como conclusión, ¿sí? Por el principio de coherencia, es totalmente imposible, no es posible en absoluto que algo existe en alguna medida y no existe en absoluto. ¿Ya? Bien, ahora veamos la versión simple. P y no P. ¿Es falso que P y no P? Bien. Esto es una simple contradicción. Aquí tengo negación débil. Y esta conjunción es simplemente falsa. Falsa en alguna medida, siempre. Hagamos la tabla de verdad en una lógica, en una pentavalente. Nuevamente, pongamos los valores 1, 3/4, medio, 1/4 y 0. La negación, al revés, 0, 1/4, medio, 3/4 y 1. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, estoy simplemente replicando estas dos columnas. ¿Sí? ¿Ok? La columna de P está aquí, a mano izquierda, en la extrema izquierda. Bajo la negación débil, la columna central. 0, 1/4, 1 medio, 3/4, 1. Vamos a la conjunción. La conjunción está aquí, toma el valor menor de ambos conjuntos, miembro izquierdo y derecho. El menor. Entonces, de 1 y 0, el menor. Entre 3/4 y 1/4, el menor. Entre medio y medio. Entre 1/4 y 3/4,
un cuarto. ¿Y entre 0 y 1? 0. Bien, este es el valor de la contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Saquemos la información de lo que me da esta tabla. En algunos casos, los extremos, ¿sí? Cuando P es o totalmente verdadera o totalmente falsa, el negar eso es totalmente falso. Cuando estamos en los valores clásicos, 1 y 0. Pero en los casos intermedios, ¿sí? Tenemos que la contradicción es o 25% o 50%. ¿Sí? Hay contradicciones verdaderas, pero nunca son totalmente verdaderas. Si una contradicción es verdadera, lo es máximo al 50%. ¿Sí? Esto me dice la tabla. ¿Sí? Si una contradicción es verdadera, lo es. A ver. Pongamos con otras palabras. A ver, el valor de verdad de una contradicción es menor o igual al 50%. Es verdadera, pero jamás más del 50%. Nunca. ¿Sí? En algunos casos puede ser verdadera, pero nunca más del 50%. ¿Sí? Nunca más del 50%. ¿Sí? Bien, ahora hagamos finalmente la columna de la primera negación. ¿Sí? La negación de 0 es 1, la de 1/4, 3/4, la de medio, medio. Negación de 1/4, 3/4 y negación de 0, 1. ¿Ya? Entonces, este principio jamás tiene un valor de verdad menos del 50%. O es totalmente verdadero en los casos clásicos, o es por lo menos 50% verdadero. No puede ser más del 50% falso. Lo contrario de la contradicción. ¿Sí? Bien. Nuevamente, esto es simplemente una constatación de qué está pasando en una lógica pentavalente con respecto a la versión simple del principio de no contradicción. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que negar una contradicción siempre va a ser verdadero. ¿Sí? Siempre verdadero. Por lo menos al 50%. A ver, por lo menos al 50%. ¿Sí? Bien. Ahora, finalmente, veamos qué pasa con me voy a saltar la versión fuerte. Este es débil, esta es la simple. Me voy a saltar la versión fuerte. Quiero pasar a ver qué sucede con el principio de exclusión de la contradicción. La versión absoluta del principio de no contradicción. PEC significa principio de exclusión de la contradicción. O rechazo de la contradicción. A ver, o si quieren ustedes, es la versión absoluta. ¿Qué significa versión absoluta? Que la versión simple esta versión simple es totalmente verdadera. ¿Sí? Es totalmente verdad que toda contradicción es falsa.
La versión simple es esta de aquí. La versión absoluta está diciendo es totalmente verdad que toda contradicción sea falsa. Por lo tanto, si es que es verdadera, totalmente verdadera una negación, eso significa que es totalmente falsa. Y para terminar, veamos la tabla de este principio. ¿Ok? Bien, vamos a poner acá. No voy a repetir la tabla de la conjunción, simplemente copio la columna con azul. ¿Sí? Es 0, un cuarto, medio, un cuarto y 0. ¿Okay? Una contradicción cualquiera a lo sumo es 50% verdadera. Siempre es falsa. Puede ser totalmente falsa o 50% falsa. Bueno, o menos. Ahora, veamos negación total de esta conjunción. Ahora, negación total de 0 es 1. Y si es que esta conjunción es en alguna medida verdadera, en alguna medida falsa, yo digo es totalmente falso, eso es totalmente falso. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice estos tres ceros? Que para aquellos casos en los cuales, ¿sí? Y recuerden, aquí estábamos, cuando el valor de verdad de P es verdadero solamente en alguna medida, su negación también en alguna medida es verdadero. Y para esos casos, este principio, el PEC, exclusión de la contradicción, es no solamente falso, sino totalmente falso, para todos los casos intermedios. ¿Sí? Entonces, una visión dialéctica que acepte que el mundo es contradictorio, ¿sí? No puede aceptar lo que afirma este principio, de que toda contradicción sea totalmente falsa. ¿Sí? Una cosa es decir que toda contradicción es falsa, otra cosa es decir que es totalmente falsa. ¿Sí? Entonces, simplemente escribo lo que está diciendo esta columna. ¿Sí? El PEC es totalmente falso. Para todo caso intermedio. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, con esto acabo el principio de no contradicción.